Evangelio de hoy, lunes 20 de abril 2026. Lectura del Santo Evangelio según San Juan 6, del 22 al 29. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían ido en la única barca que allí había, y que Jesús no iba con ellos. Mientras tanto, otras barcas llegaron de la ciudad de Tiberias a un lugar cerca de donde habían comido el pan después que el Señor dio gracias. Así que, al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la gente subió también a las barcas y se dirigió a Cafarnaúm, a buscarlo. Al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo viniste acá?» Jesús les dijo: «Les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse, y no porque hayan entendido las señales milagrosas. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece, y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él». Le preguntaron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos?» Jesús les contestó: «La única obra que Dios quiere es que crean en aquel que Él ha enviado». Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy lunes, Jesús corrige a la multitud que lo busca tras la multiplicación de los panes, invitándoles a no buscar solo el alimento físico, sino el espiritual que perdura. Cuando preguntan qué hacer, Jesús responde que la obra es creer en aquel a quien Dios envió. Juan Pablo II subraya que la fe es la puerta al verdadero alimento. Aquí lo dejo con una de sus reflexiones sobre este Evangelio, que cuando la leí, estudiando sobre el texto me atreví a compartirla con ustedes. Los milagros de Jesús, como signos salvíficos. Reflexión de Juan Pablo II. Miércoles 2 de diciembre de 1987. No hay duda sobre el hecho de que, en los Evangelios, los milagros de Cristo son presentados como signos del reino de Dios, que ha irrumpido en la historia del hombre y del mundo. Mas si yo arrojo a los demonios con el Espíritu de Dios, entonces es que ha llegado a vosotros el reino de Dios, dice Jesús, Mateo 12:28. Por muchas que sean las discusiones que se puedan entablar, o, de hecho, se hayan entablado acerca de los milagros, a las que, por otra parte, han dado respuesta los apologistas cristianos, es cierto que no se pueden separar los milagros, prodigios y señales, atribuidos a Jesús e incluso a sus apóstoles y discípulos que obraban en su nombre, del contexto auténtico del Evangelio. En la predicación de los apóstoles, de la cual principalmente toman origen los Evangelios, los primeros cristianos oían narrar de labios de testigos oculares los hechos extraordinarios acontecidos en tiempos recientes, y por tanto, controlables bajo el aspecto que podemos llamar crítico histórico, de manera que no se sorprendían de su inserción en los Evangelios. Cualesquiera que hayan sido en los tiempos sucesivos las contestaciones, de las fuentes genuinas de la vida y enseñanza de Jesús, emerge una primera certeza. Los apóstoles, los evangelistas y toda la iglesia primitiva veían en cada uno de los milagros el supremo poder de Cristo sobre la naturaleza y sobre las leyes. Aquel que revea a Dios como Padre Creador y Señor de lo creado, cuando realiza estos milagros con su propio poder, se revea a sí mismo como Hijo consubstancial con el Padre, e igual a Él en su señorío sobre la creación. Sin embargo, algunos milagros presentan también otros aspectos complementarios al significado fundamental, de prueba del poder divino del Hijo del Hombre, en orden a la economía de la salvación. Así, hablando de la primera señal realizada en Caná de Galilea, el evangelista Juan hace notar que, a través de ella, Jesús manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Juan 2:11. El milagro, pues, es realizado con una finalidad de fe, pero tiene lugar durante la fiesta de unas bodas. Por ello, se puede decir que, al menos en la intención del evangelista,
La señal sirve para poner de relieve toda la economía divina de la alianza y de la graciaque en los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Se expresa a menudo con la imagen del matrimonio. El milagro de Caná de Galilea, por tanto, podría estar en relación con la parábola del banquete de bodas que un rey preparó para su hijo, y con el reino de los cielos, escatológico que es semejante, precisamente a un banquete. Mateo 22:2. El primer milagro de Jesús podría leerse como una señal de este reino, sobre todo si se piensa que, no habiendo llegado aún la hora de Jesús, es decir, la hora de su pasión y de su glorificación. Juan 2:4, 7:30, 8:20, 17:1, que ha de ser preparada con la predicación del Evangelio del Reino. Mateo 4:23 y 9:35. El milagro, obtenido por la intercesión de María, puede considerarse como una señal y un anuncio simbólico de lo que está para suceder. Como una señal de la economía salvífica se presta a ser leído, aún con mayor claridad, el milagro de la multiplicación de los panes, realizado en los parajes cercanos a Cafarnaúm. Juan enlaza un poco más adelante con el discurso que tuvo Jesús el día siguiente, en el cual insiste sobre la necesidad de procurarse el alimento que permanece hasta la vida eterna, mediante la fe en aquel que Él ha enviado. Juan 6:29. Y habla de sí mismo como del pan verdadero que da la vida al mundo. Juan 6:33. Y también que aquel que da su carne para vida del mundo. Juan 6:51. Está claro que el preanuncio de la pasión y muerte salvífica, no sin referencias y preparación de la Eucaristía que había de instituirse el día antes de su pasión, como sacramento pan de vida eterna. Juan 6, del 52 al 58. A su vez, la tempestad calmada en el lago de Genesaret puede releerse como señal de una presencia constante de Cristo en la barca de la Iglesia, que muchas veces, en el discurrir de la historia, está sometida a la furia de los vientos en los momentos de tempestad. Jesús, despertado por sus discípulos, ordena a los vientos y al mar, y se hace una gran bonanza. Después les dice, ¿por qué sois tan tímidos? ¿Aún no tenéis fe? Marcos 4:40. En este, como en otros episodios, se ve la voluntad de Jesús de inculcar en los apóstoles y discípulos la fe en su propia presencia operante y protectora, incluso en los momentos más tempestuosos de la historia, en los que se podría infiltrar en el espíritu la duda sobre la asistencia divina. De hecho, en la homilética y en la espiritualidad cristiana, el milagro se ha interpretado a menudo como señal de la presencia de Jesús y garantía de la confianza en Él, por parte de los cristianos y de la Iglesia. Las pescas milagrosas son para los apóstoles y para la Iglesia las señales de la fecundidad de su misión, si se mantienen profundamente unidas al poder salvífico de Cristo. Lucas 5, del 4 al 10, Juan 21, del 3 al 6. Efectivamente, Lucas inserta en la narración el hecho de Simón Pedro que se arroja a los pies de Jesús exclamando, «Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador». Lucas 5:8. Y la respuesta de Jesús son, al mismo tiempo, las señales, mediante las cuales se revela la obra divina de la salvación, la economía salvífica que con Cristo se introduce y se realiza de manera definitiva en la historia del hombre, y se inscribe así en este mundo visible, que es también obra divina. La gente, como los apóstoles en el lago, viendo los milagros de Cristo se pregunta, ¿quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? Marcos 4:41. Mediante estas señales, queda preparada para acoger la salvación que Dios ofrece al hombre en su Hijo. Este es el fin esencial de todos los milagros y señales realizados por Cristo a los ojos de sus contemporáneos, y de todos los milagros que a lo largo de la historia serán realizados por sus apóstoles y discípulos con referencia al poder salvífico de su nombre, en nombre de Jesús el Nazareno. Paz y bien feliz lunes.